Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo nos está observando el mundo en un proceso de recuperación del país en medio de la pandemia y cómo está la cooperación en un año político para nuestro país. El representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el doctor Richard Barat, está con nosotros. Qué gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Ahora mismo, ¿cómo está esa cooperación y esa observación a nuestro país en un año de mucho movimiento por el tema sanitario y desde luego por el proceso electoral que se nos avecina el 28 de noviembre? Buenas noches, doctor Barat. Muy buenas noches, Rosendo. Bueno, un gran saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, Honduras está atravesando diversos desafíos muy importantes. En primer lugar, por supuesto, la pandemia, ¿no? Y una gran variedad de medidas que han sido tomadas y que deben continuar siendo tomadas para proteger a la sociedad en su conjunto en relación a esto. Animarse al tema de la famosa vacuna, es muy importante ir en esa dirección. Y bueno, también los desafíos en materia de empleo y de económicos. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de Honduras. Hay que recordar que Honduras es uno de los países más vulnerables del mundo y posiblemente cuando ya registren los daños de ETA y IOTA sea catalogado el país más vulnerable del mundo al cambio climático. Y bueno, es uno de los países que menos contribuye a crear el problema, contribuyendo solo un 0.01% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ese es otro gran desafío y es la reducción de la vulnerabilidad a desastres naturales en Honduras. Y está todos los desafíos que usted mencionaba, Rosendo, que tienen que ver con los entendimientos políticos necesarios para asegurar un evento electoral que genere los niveles de confianza necesarios para consolidar los avances democráticos en el país. Eso es uno de los retos también más importantes y a la orden del día, en vista que estamos apenas a 32 días aproximadamente de las elecciones, 34 días de las elecciones, ¿no? Sí, doctor Barat, ¿y está consciente la clase política y la sociedad hondureña de los grandes desafíos que tenemos en medio de esta pandemia de cara al próximo año, donde habrá que ir entrando en una normalidad que ya está marcando pautas en el mundo? Así es. Parte de lo que, bueno, desde el PNUD estamos también estudiando y en el marco de la preparación del informe de desarrollo humano que recién vamos a lanzar en el mes de enero, pasa por allí. Hemos hecho un proceso de consulta muy amplio con diversos sectores de la sociedad, con grupos de jóvenes, alrededor de 38 o 39 organizaciones de jóvenes que tienen un alcance de más de 100.000 jóvenes, con consultas en todos los departamentos del país. Hemos consultado a la diáspora hondureña en el exterior, etcétera, y realmente se han venido plasmando y estamos trabajando una cantidad de propuestas, ¿no? De política pública que esperamos ayuden a nuevas autoridades pues, a tomar decisiones informadas, ¿no? Parte también del esfuerzo que estamos tratando de alcanzar allí es la construcción de un atlas, ¿no? de todo el país, de los 298 municipios, con un conjunto de 90 indicadores por municipio, para realmente dar información actual y veraz de la situación, porque tomar decisiones informadas es fundamental para tener impacto y es parte un poco del esfuerzo que se está haciendo de cara al futuro, ¿no? Porque al final todos sabemos que hubo un gran impacto de la pandemia, pero tomar las decisiones correctas sabiendo que muchas otras variables se movieron al mismo tiempo, es fundamental tener evidencia para tomar decisiones sólidas y con visión de largo plazo. Entonces, y a priori, perdón doctor Barat, y a priori,
¿qué ha encontrado en estas inquietudes que presenta la juventud, sobre todo por ser ese segmento de relevo clave para el desarrollo del país? ¿Qué le llama la atención de estos primeros contactos? A mí me llama poderosamente la atención que existe todavía mucha esperanza en la juventud hondureña. O sea, contrariamente a lo que uno pudiera pensar, a pesar de los altos índices de migración irregular, etcétera, hay mucha esperanza todavía y eso es muy positivo. Sobre eso se puede trabajar y construir realmente. Así que eso es una señal, primero, muy importante. Una de las fuertes demandas de todos los sectores consultados, pero en particular de la juventud, pasa por el fortalecimiento del Estado de Derecho y la creación de oportunidades, ¿no? Ahí esa parte es muy importante y la idea de poder conectar la formación, los perfiles de los jóvenes con el futuro de la demanda. Entender cuáles son esas grandes tendencias en Honduras, pero también cuáles son las grandes macro tendencias a nivel global que deben dictar la toma de decisiones para la construcción de las capacidades que el país necesita y, más importante aún, va a necesitar en un futuro cercano. Y eso, bueno, hay macro tendencias de todo tipo, ¿no? Está el cambio climático, que supone, por lo tanto, inversiones en el sector energéticos alternativos, que supone inversiones en construcción resiliente, infraestructura resiliente, entre otras cosas. Hay una tendencia a la urbanización muy importante, lo que supone inversiones importantes en ciudades inteligentes y ese tipo de grandes tendencias también. Hay macro tendencias migratorias y bueno, toda la apuesta alrededor de las temáticas digitales, de la creación de oportunidades, etcétera, es muy importante. Sí. Así que yo diría que sí, que los jóvenes tienen mucho que decir y están haciendo una contribución muy importante, sustantiva, alrededor de hacia dónde tomar estas decisiones, ¿no? Y los espacios que están reclamando los jóvenes, ¿advierte como parte de la comunidad cooperante los está dando el Estado, la misma empresa privada los está generando, o seguimos dependiendo en gran parte para impulsar estos programas de la cooperación externa? No, yo creo que hay un poco de todo, lo anterior, ¿no? Parte de lo que escuchamos es que hay un fuerte interés de ampliar los niveles de oportunidad justamente en diversas áreas de formación y por supuesto la creación de oportunidades de empleo a jóvenes. Esto también es muy importante, ¿no? Que sientan que la formación tiene sentido y agrega valor, ¿no? Y eso es una problemática latinoamericana en realidad, porque a final de cuentas en muchos países el diferencial, digamos, de ingreso en función de un incremento del nivel de formación no es tan alto todavía. Eso habla de bajos niveles de productividad en Honduras y en el resto de América Latina. Es una imagen, digamos, de toda la región y es una gran apuesta en toda la región. Pero básicamente eso es lo que los jóvenes están pidiendo más formación en sectores que tienen futuro, que tienen demanda o que van a tener cada vez mayor demanda y por lo tanto mayores oportunidades de empleo decente, bien remunerado, pues por supuesto en esos sectores. Y eso pasa por la creación de todo un conjunto de medidas que van a crear un ambiente favorable a ese tipo de inversión, ¿no? Empezando por la seguridad jurídica y otro tipo de variables, y es por eso que al mismo tiempo demanda mucho aspectos de fortalecimiento del Estado de Derecho, pero realmente sí, el tema del Estado de Derecho es fundamental y para nosotros, por lo tanto, lo hemos hecho en la columna vertebral del Informe de Desarrollo Humano y es parte un poco del trabajo que hace el PNUD en Honduras. Tenemos 40 proyectos y estamos cada vez más también apostando en todos estos temas, ¿no? Medio ambiente, cambio climático, pobreza. Estamos todo lo que tiene que ver con Estado de Derecho, justicia y entre muchas otras variables. ¿Y cómo involucrar directamente a los jóvenes, doctor Barak, en estos temas que en un principio cuando se plantean de esta forma genera poco interés?
pero sí que son claves para alcanzar un desarrollo adecuado y sobre todo en estos tiempos que se requiere una participación activa de una juventud ávida de que se le dé oportunidades. Correcto. A mí me ha sorprendido casualmente el interés, al contrario, que han tenido estos jóvenes en participar en los diversos espacios que hemos tratado de facilitar en el marco del Informe de Desarrollo Humano, con el apoyo de varios socios internacionales, ¿no? Como la Unión Europea, Canadá, Suiza, el Banco Centroamericano, los Estados Unidos, en fin, hay varios actores que participan apoyando la creación de estos diversos espacios, y realmente para nosotros ha sido eso muy sorprendente. Y tienen, lo más importante es que tienen propuestas muy interesantes. De hecho, recientemente hemos dado a conocer un informe de propuestas casualmente de estos grupos de jóvenes en materia de desarrollo, de política pública. Y pasan por todos estos temas de educación, pasan por los temas de Estado de Derecho, de justicia, de equidad, de género, entre muchas otras variables, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Y es un insumo que estamos utilizando en la construcción del Informe de Desarrollo Humano. Al igual que otro documento que presentamos recientemente, que tiene que ver con las contribuciones de varios pensadores e intelectuales reconocidos en Honduras y fuera de Honduras, alrededor del tema de la problemática del país, ¿no? Ahí también se recoge una cantidad de ideas, de recomendaciones. Y como insisto, ¿no? Han habido múltiples consultas que han sido insumo a este ejercicio, por eso esperamos que esto sea una contribución valiosa por el nivel de respaldo y acompañamiento que ha tenido de múltiples sectores de la sociedad, ¿no? Muy bien, está con nosotros el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Richard Barat. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el representante residente del PNUD, don Richard Barat. Seguridad, justicia y democracia son tres pilares básicos que involucran un desarrollo equitativo de país. ¿Cómo definirlos en un tiempo electoral donde se reclama a la ciudadanía acudir de manera masiva a las urnas para que después no presenten quejas por decisiones que tomen quienes no gobiernan, doctor Barat? Bueno, así es. Para un fortalecimiento del Estado de Derecho, esos tres pilares de democracia, justicia y seguridad son fundamentales, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con democracia de cara a un evento electoral el 28 de noviembre, es sumamente importante que toda la institucionalidad electoral apueste por la mayor cantidad de información hacia la ciudadanía, que la ciudadanía esté enterada de cuáles son las reglas del juego, de dónde va a votar, porque han habido muchos cambios recientes, ¿no? Y es importante que todo el mundo sepa dónde va a votar para evitar cualquier tipo de incertidumbre. Animar a la ciudadanía a reclamar su documento nacional de identificación, los que todavía no lo han hecho, de manera que estén debidamente identificados antes del evento electoral. Es muy importante que existan entendimientos entre las fuerzas políticas para prevenir cualquier tipo de violencia electoral, incluyendo las campañas difamatorias, incluyendo todo ese tipo de escalamiento, ¿no? Hay que hacer una apuesta estratégica para la prevención de cualquier tipo de conflicto electoral, y nuevamente eso pasa por reglas claras del juego y por un endoso de parte de todos los participantes a esas reglas claras del juego. Así que yo siento que han habido esfuerzos muy valiosos, una nueva base de datos con una altísima tasa de confiabilidad, a pesar de una aprobación tardía del marco legal y de los financiamientos inclusive de las instituciones electorales. Ha habido fuertes avances en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral y en la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Entonces, hay pendientes, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el reglamento para el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral, eso es muy urgente.
Estamos muy contentos de ver los avances que han habido, como decía, en la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización, con todo lo que tiene que ver con la plataforma para la rendición de cuentas sobre el financiamiento de campañas. Es una apuesta, una demanda desde el 2017, pero que va a ayudar tremendamente a la credibilidad y a la confianza de la ciudadanía de ver que los financiamientos son legales y declarados adecuadamente. Ahí es muy importante un llamado a las fuerzas políticas que aprovechen esta oportunidad de demostrar su compromiso con la transparencia. Lo mismo lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Hablábamos de que sí, no tuvieron mucho tiempo, pero hay apuesta en tecnología, sistema de transmisión de datos, sistema de validación biométrico, todo eso es muy importante. Obviamente no tienen mucho tiempo para las pruebas, eso es un desafío muy grande, pues se aprobó todo muy tarde, pero sentimos que todas estas instituciones han hecho un trabajo muy importante estos últimos meses. Advierte que esos fantasmas del fraude, que ha sido un común denominador en procesos electorales anteriores, que incluso provocó que organizaciones como las Naciones Unidas, recordamos al doctor Igor Garapúlic, se involucrara directamente en un proceso de concertación de una nueva ley electoral, y fueran ustedes partícipes de estos avances que hemos tenido en los últimos años. Con esta óptica planteada, esos fantasmas de fraude, le reitero, doctor Barat, desaparecen para estas justas comiciales del 28 de noviembre próximo. Lo que le puedo decir es que se han hecho muchos esfuerzos y grandes avances para que los riesgos de fraude se minimicen. Realmente, nuevamente, la base de datos de hondureños y hondureñas, que ha corregido más de 400.000 errores de la base registral anterior, es muy importante. El tema de hacer una validación biométrica en campo, el tema de tener un tribunal de justicia electoral con las capacidades y las reglas claras del juego, que eso está todavía un poco pendiente. Todos esos son avances que van a ayudar a, ojalá, evitar el fraude, por lo menos minimizarlo. En todo caso, yo pienso que las condiciones se han venido dando y han sido cada vez más favorables. Hay un factor determinante aquí, y es que desde la reciente alianza, ¿no? Entre dos partidos políticos importantes, pues obviamente las principales fuerzas políticas están plenamente representadas en la institucionalidad electoral. Entonces tienen una veeduría y participan en el proceso de toma de decisiones de estas reglas del juego. Y eso es fundamental y es muy distinto a la situación del año 2017, justamente por eso. Entonces es un gran avance también, ¿no? Además hay espacios de gobernanza que permiten la participación también de los demás partidos minoritarios. Así que realmente hay condiciones que son mucho más favorables, y en ese sentido ahora lo importante es comunicar, y que esta información se dé a conocer, que todos hondureños, todas las hondureñas conozcan realmente cuáles son esas reglas del juego, que sepan que si no están de acuerdo con algo, dónde pueden acudir para impugnar pacíficamente, etcétera. Todo eso es muy importante. Yo creo que es normal que haya disensos, inclusive es normal que exista polarización política. Lo que se quiere evitar es que esa polarización se traduzca en violencia electoral y se traduzca en campañas que no son constructivas y que se distancian, digamos, de campañas centradas en propuestas, ¿no? Propuestas para las mejoras que el país necesita. Así que no, yo siento que es muy positivo los avances, y esto debiera realmente generar mejores niveles de confianza. Eso tiene que ver con el pilar de democracia, ¿no? O sea, realmente aquí los avances son notorios, pero todavía hay mucho trecho por recorrer. Por eso el apoyo, por ejemplo, que el PNUD brinda con financiamiento de la Unión Europea o en asocio con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas con financiamiento del Fondo de Consolidación de la Paz, a toda esta institucionalidad electoral, tiene una mirada de ciclo electoral, porque uno no puede pensar que todo se va a transformar en un evento electoral.
unas elecciones es un proceso de mediano a largo plazo. Por eso, claro, estamos constatando y esperamos ver notables mejoras de aquí al 28 de noviembre. ¿Percibe, doctor, que la clase política estará lo suficientemente madura ya en el país de cara a futuros comicios y que ahora sí van a encontrar interlocutores válidos para seguir con estos procesos de cambio e ir más allá con temas que en su momento se plantearon en esa mesa de diálogo que ustedes lideraron, pero que desgraciadamente se cortó, pero la oportunidad se abriría inmediatamente que tengamos un nuevo gobierno? ¿Hay esa disponibilidad? Bueno, la institucionalidad electoral tiene un plazo distinto al gobierno, digamos. O sea, hay una cierta continuidad y eso va a permitir fortalecer la institucionalidad. Yo pienso que las lecciones aprendidas de este proceso electoral son realmente de que los entendimientos se han dado muy tarde y han puesto bajo mucha presión la obtención de muchos resultados que van a permitir elecciones óptimas. Por eso es que creo que después del evento electoral, independientemente a los resultados, va a haber o debiera haber esa conciencia que hay una necesidad bastante urgente de completar los procesos de transformación necesarios en materia electoral para que eso no vuelva a suceder en las próximas elecciones, ¿no? Ahora, yo siento que de todas formas para estas elecciones ya debieran de haber suficientes avances, como decía, para tener los niveles de confianza esperados. Pero eso también pasa por una participación activa de la ciudadanía, en su rol de veeduría, de informarse y por supuesto de participar, ¿no? Así que yo creo que eso debe permitir fortalecer la confianza. Pero nuevamente, la problemática de la confianza no es un monopolio hondureño, es algo global. Solo en América Latina el Latinobarómetro arroja datos sorprendentes, ¿no?, de la falta de confianza que existe en eventos electorales y en la institucionalidad en su conjunto, ¿no? Allí hay un desafío de acercar a la institucionalidad a la ciudadanía, y eso me lleva al pilar de justicia, porque en el pilar de justicia, por ejemplo, parte de los grandes desafíos es ese, es cómo lograr acercar al hondureño, a la hondureña a la justicia. Hay mucho trabajo por hacer. Recientemente se está trabajando este plan estratégico institucional, por ejemplo, del Poder Judicial, en donde pues esperamos poder apoyar todo lo que tiene que ver con ese esfuerzo de transformación digital, por ejemplo, ya se están avanzando en audiencias virtuales, etcétera. Todo esto apunta en la dirección de acercar a la ciudadanía a estos servicios públicos, entre ellos justicia. Así que yo siento que hay avances, no se pueden negar, y es importante que existan avances, o sea, que estos avances continúen, ¿no? No puede culminar un proceso de transformación en el tema electoral o cualquier otro tema el 28 de noviembre. Por eso tiene que haber una mirada a largo plazo. Muy bien, está con nosotros el representante residente del PNUD en Honduras, don Richard Barat. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el representante residente del PNUD, don Richard Barat. Me habla del tema confianza, y en estos tiempos tan difíciles donde se generan muchas dudas, incluso, doctor Barat, por temas de la transparencia, de las reglas claras, que pasa que en el país, y eso no lo podemos desconocer, a última hora todo lo cambiamos. ¿Cómo generar esa empatía en el ciudadano de que acuda a las urnas con la confianza de que su sufragio, que su decisión al marcar se respetará? Bueno, ese es el desafío. Justamente usted lo ha dicho, Rosando. Hay todavía mucho escepticismo en la ciudadanía, se ve en todas las encuestas, ¿no? Hay una cantidad de personas todavía, porcentajes altos, independientemente de la encuesta, que no tienen un interés en votar, no sienten que va a cambiar nada, están decepcionados.
Así que el tema es, yo creo que pasa primero que nada por informar. La institucionalidad electoral tiene una responsabilidad de informar todos los avances que han habido. Yo pienso que han sido en muchos casos transformadores, y otros que realmente son esfuerzos notables en velar por un proceso cada vez más robusto, más transparente, más creíble. Así que yo siento que eso es un tema muy importante. Y apelar justamente también a la ciudadanía a informarse de estos avances, para que constaten, ¿no?, que su voto, se está haciendo un gran esfuerzo para que su voto sea respetado, y se mantenga la integridad del proceso. El hecho de que exista, yo siento que es una excelente señal también que hayan aceptado la Unión Europea, la OEA, entre otros, a ser observadores del evento electoral. Yo creo que eso es una señal excelente, y ayuda a reforzar los niveles de confianza también del proceso. Eso es muy positivo. Yo diría que al mismo tiempo, como hablábamos al inicio, de los desafíos que enfrenta el país, ¿no? El país está enfrentando una cantidad de desafíos, el mundo está enfrentando una cantidad de desafíos transformacionales. Y esta es la primera elección dentro de la pandemia, no me atrevo a decir post-pandemia, realmente que Honduras va a experimentar. Y es muy importante ser parte del proceso de selección de quién va a dirigir este país, ¿no?, durante los próximos años, durante esa transición. Es sumamente importante. Yo creo que, y apela, digamos, a los fundamentos de una democracia, ¿no? Ese es el momento en que su voto va a contar en cuanto a qué va a pasar en el país en los próximos años. ¿Y qué advierte, doctor Barad? Ha pasado en las fuerzas políticas, y aquí debemos involucrar a toda América Latina, porque no es un asunto de Honduras. Usted ha tenido experiencias en Argentina, en los Estados Unidos mexicanos, en Guatemala, en nuestro país, donde los niveles de abstencionismo, contrario a bajar, a tener mayor presencia en las urnas, esto tiende a aumentarse. Es un fenómeno que trasciende el tema electoral, ¿no? Es, como le decía, el distanciamiento de la institucionalidad, ¿no? Ya muchos ciudadanos perciben que no se les escucha, que no responde las autoridades en su conjunto a sus demandas. Además, tienen sus nuevas formas de comunicar, ¿no? Tienen sus redes sociales, mecanismos, etc. Entonces, la ciudadanía ya no tiene la misma dinámica de hace 5 o 10 años. Por lo tanto, las instituciones también tienen que modernizarse y aprender a acercar justamente las soluciones del Estado al ciudadano. De allí que una oportunidad muy importante ha sido todos los esfuerzos en materia de transformación digital. Eso permite eficientar, transparentar y acercar, democratizar el acceso a estos servicios. Eso es parte de los esfuerzos que vienen a reforzar la reconstrucción de confianza en las instituciones, que hasta cierto punto los ciudadanos del mundo, ya ni siquiera los países del sur o del norte o América Latina, se sienten cada vez más decepcionados de que su institucionalidad no responde a sus demandas, con la eficiencia, la transparencia y la calidad que esperan. Y por eso es tan importante todos estos esfuerzos, ¿no? Así que yo diría que sí, que en materia electoral es lo mismo. Hay que hacer un esfuerzo de comunicación, pero también de modernización, de escuchar cuáles son esas demandas y acercar las soluciones a los ciudadanos. ¿Y hacia dónde caminan las democracias con estas participaciones bajas en procesos electorales? ¿A gobiernos transitorios a futuro? Pues pierden hasta cierto punto legitimidad, ¿no? Entre menos porcentaje de la población los respalda en el momento de las elecciones, pues menos legitimidad puede percibirse que tienen. Así que el tema aquí pasa por estos reforzamientos de las comunicaciones, y es parte de lo que sentimos está tratando de hacer toda la institucionalidad nueva electoral. Yo siento que, por eso yo decía, pasa por esos esfuerzos de comunicación. Yo
nosotros estamos viendo que cuando hablamos de políticas públicas, ¿no? Ya no se puede diseñar en un escritorio, en un ministerio. Una política pública tiene que tener procesos muy inclusivos y participativos de los actores interesados en esa política pública para que realmente responda a esa necesidad. Y el monitoreo de esa política pública, la fiscalización de su cumplimiento también pasa por la participación ciudadana. Eso es un desafío y por eso es que la sociedad civil organizada es tan importante, ¿no? Y en el caso de Honduras pues debe verse fortalecida, ¿no? Y no obstruida en su función. Es clave que la sociedad civil tenga un rol creciente justamente porque de forma organizada contribuir a la construcción de políticas públicas y fiscalizar su adecuada implementación. Así que parte del esfuerzo tiene que pasar por allí. Y ahora, bueno, las tecnologías son un apoyo tremendamente grande para facilitar ese esfuerzo, pero obviamente no, por sí solas no cumplen el propósito. Yo sí siento que la ciudadanía tiene interés, pero quiere hacerlo a su manera. Y por eso es que hay que facilitarle la participación a los actores. Lo que les hace perder interés es cuando se deciden su futuro en el hemiciclo de un congreso, en ministerios de línea, etcétera, sin haber sido verdaderamente parte de la discusión en el proceso de construcción de esas políticas. Así que sí, parte del esfuerzo democrático tiene que ir por allí. Y vistos estos escenarios para el país, a futuro será necesario entrar en estos procesos de modernización que nos lleven a una segunda vuelta electoral, algo que siempre entra en el tema de discusión político al inicio de los gobiernos, pero después como que se va olvidando, se va dejando y esto permite que minorías muchas veces decidan. Este sería un buen ejercicio para comenzar a experimentarlo a futuro de nación, doctor Barat. Bueno, es un tema que no ha llegado a un consenso. O sea, hay que recordar, bueno, la segunda vuelta, mire, yo siempre digo que el mejor proceso electoral es en el cual su ciudadanía cree y confía. Hay excelentes modelos electorales con segunda vuelta y hay excelentes modelos electorales sin segunda vuelta. Lo importante es cómo se implementa cada uno y el nivel de participación y respaldo que tienen de su ciudadanía. Así que prácticamente resumo de esa forma cuál puede ser la estrategia. Lo que se necesita es crear espacios para que esto sea debidamente discutido y que el país tome una decisión soberana de lo que mejor le conviene, considerando todos los pros y cons, ¿no? Costos adicionales versus ahorros, en fin, hay una cantidad de variables que hay que tomar en cuenta y solo los actores nacionales pueden tomar esa decisión. Nosotros nunca nos hemos pronunciado realmente a favor o en contra de una segunda vuelta, porque, insisto, o sea, todos los modelos funcionan y ninguno de los modelos funciona. Todo depende del país y de la forma en que han sido implementados, ¿no? Muy bien, está con nosotros el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras, don Richard Barat. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros don Richard Barat, representante residente del PNUD en Honduras, con mucha experiencia en el mundo de la diplomacia, es segunda vez en el país, estuvo cuando los procesos de reconstrucción post-huracán Mitch. ¿Por qué cuestan tanto estos procesos de modernización en estas naciones? Contrario a los ejemplos que vemos en países de primer mundo, parece que allá el entendimiento entre las fuerzas políticas que tienen gran parte de responsabilidad en decisiones de país, sí es concertado. Aquí esto es difícil, sentar la izquierda y la derecha y el centro en una misma mesa, doctor Barat. Sí, yo creo que el desafío de muchos países, ¿no?, es esa polarización política. Yo creo que si regresamos al huracán Mitch, ¿no?, que puso en evidencia muchas vulnerabilidades en el país, pero al mismo tiempo
se hizo una gran labor en la construcción de un plan de desarrollo, más que de reconstrucción solamente. Pero ¿qué pasa? O sea, tanto con ese plan de reconstrucción como con muchas otras cosas, no siempre tienen la continuidad que uno quisiera. Entonces no se trata que todo continúe, pero se trata de que lo que funciona, lo que tiene perspectivas de tener éxito, se continúe. Ahora se ha elaborado un plan de reconstrucción también, ¿no? Inspirado en las lecciones inclusive de los anteriores, para post-huracán ETA y IOTA. Independientemente que se haya hecho bajo un gobierno, no significa que el nuevo gobierno no pueda retomar, hacer sus ajustes si fuese necesario, pero retomarlo. Entonces, parte de la madurez política de un país pasa por allí, pasa por la capacidad de identificar cuáles son estas grandes apuestas estratégicas que están generando resultados y cuáles no. Y realmente no reinventar la rueda, porque al final en 4 o 5 años, dependiendo del país, no se puede desarrollar un país. Se necesita una visión de largo aliento y eso supone entendimientos entre la clase política, eso supone una participación activa de la ciudadanía, del sector privado, de la sociedad civil, que exija justamente continuidad de algunos esfuerzos que están generando los resultados deseados. Y esa misma ciudadanía va a exigir los cambios a esas estrategias, a esos planes que también considera necesarios. Por eso no se trata de siempre hacer borrón y cuenta nueva. Yo sé, a veces uno puede pensar que es lo más fácil, pero no necesariamente lo es. Entonces hay que aprender, digamos, pienso yo, a tener esa mirada de largo plazo. Por eso es que en Naciones Unidas se ha trabajado mucho en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para imprimirle una visión de largo plazo al desarrollo a nivel global, haciendo grandes apuestas estratégicas alrededor de los temas de mayor demanda y mayor necesidad en el mundo, ¿no? Educación, salud, pobreza, ambiente, cambio climático, gobernabilidad, entre otros. O sea que realmente eso es fundamental. Así que yo diría que parte del esfuerzo pasa por allí y eso también debe exigirlo la ciudadanía, ¿no? O sea, ¿Y cómo generar una continuidad en lo positivo del tema sanitario y el tema educativo, que son dos pilares básicos sobre los cuales deberá seguir trabajando el gobierno que tome los destinos del país a partir del 27 de enero? La pandemia aquí seguirá y la necesidad de reestructurar el sistema educativo va a ser básico para que entremos en una dinámica de nuestra economía adaptada a la nueva normalidad, doctor Barat. Así es. Bueno, tocó dos temas importantísimos, ¿no? Verá, la educación, la salud, de nuevo, son procesos de largo plazo. Si algo dejó la pandemia es poner en evidencia la importancia y las falencias de los diversos sectores educativos y de sectores de salud, ¿no? A nivel global. Y realmente, y también sensibilizar a todos los actores de una ciudadanía de la importancia de invertir mucho más en esos campos. Así que eso es el lado positivo, digamos, de la pandemia. Ahora, invertir está bien, es muy importante, es una condición sine qua non y nuevamente es fundamental, pero hay que asegurarse que se invierta bien. Y entonces allí es donde pasan estos entendimientos entre los diversos actores, ¿no? Es muy fácil pensar en una estrategia educativa, por ejemplo, pero si no están tomados en cuenta los profesores, los maestros, pues es muy difícil y así sucesivamente. Entonces, esos equilibrios, esos diálogos entre las partes interesadas son fundamentales, son fundamentales. Yo creo que hay apuestas que, por ejemplo, en el sector educativo que me parecen muy importantes cuando hablamos de digitalización, nuevamente, por dar un ejemplo, que obviamente por sí solo no logra nada, pero como parte de una estrategia más holística es fundamental. Es darle, hay una oportunidad de darle acceso a altos niveles educativos, de buena calidad, a toda la población. Hay que hacer un esfuerzo, por ejemplo,
de reducir la brecha digital, darle acceso a Internet a todo el país, como una gran meta. Ya estamos en el 2021, pronto en el 2022. Es poco lo que se va a poder avanzar si no se hace una fuerte apuesta en reducir el acceso a Internet, por ejemplo. ¿Para qué? No solamente para acceso a servicios de salud o acceso a educación, para llevar soluciones de desarrollo a todos los sectores y actores de la ciudadanía, ¿no? Micros, pequeñas y medianas empresas, los principales responsables del empleo generado en Honduras, tienen que tener acceso a mercado cada vez más fluido, soluciones digitales. Es una de las grandes apuestas. Pero como decía, yo sí pienso que para darle continuidad a estos esfuerzos hay que involucrar más activamente a los actores interesados en los procesos de construcción de estas estrategias de transformación de los sectores. Y hay que hacerlo. Al final hay que invertir más. Y invertir más supone ahorrar en otras cosas, supone ser más eficientes en el uso de los recursos, combatir la evasión, la elusión fiscal, mejorar el combate a la corrupción, fortalecer la transparencia, en fin, una cantidad de acciones que van a permitir multiplicar los impactos en estos sectores. Pero un tema muy importante, Rosando, y es que, y esto en el Perú nos hemos dado cuenta después de muchos años, es muy difícil tener impacto de forma sectorial, ¿no? El abordaje tiene que ser multisectorial. Y le voy a poner el ejemplo de seguridad ciudadana. O sea, uno no puede reducir la violencia solamente fortaleciendo la policía. Uno tiene que, sí, fortalecer la policía, apostarle a dinamizar espacios públicos, crear oportunidades educativas, crear soluciones de ocio para los jóvenes, etcétera, etcétera. O sea, es un abordaje integral. De lo contrario, el impacto en la reducción de violencia no va a ser sostenible. Y eso es un poco lo mismo que sucede en los temas de educación, por ejemplo. O sea, uno no puede decir, voy a tener una escuela 5 estrellas en una comunidad si las personas no tienen que comer, si las personas no tienen empleo, no tienen con quién, o sea, no tienen cómo comprar útiles escolares, los niños los tienen que poner a trabajar, etcétera. O sea, hay una cantidad de temas que tienen que ser abordados de manera simultánea, de manera integral. Y eso supone un cambio en la forma en que se están implementando políticas públicas en el mundo. Y con todos estos acontecimientos y estas dificultades sobre las cuales tendrá que trabajar la nueva administración del país, independientemente de quién sea el favorecido o la favorecida, el 28 de noviembre, observa en los próximos 2 meses, allá en los primeros días de diciembre, esa concertación, ese entendimiento del cual me habló al inicio, y a todos los que toman decisiones en el país sentados en una mesa de diálogo por Honduras, doctor Barat. Sí, yo creo que hay muchos formatos, pero hay que fomentar el diálogo entre actores, hay que fomentar espacios de intercambio, no hay duda al respecto. O sea, si no, vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Yo pienso que, vaya, se puede reducir la pobreza mejorando el nivel de ingresos, en parte, ¿no? Hay que pensar en todo lo demás, ¿no? Vivienda, acceso a salud, educación, transporte, todas esas dimensiones de la situación de un ciudadano son fundamentales. Pero parte de lo que se ha mostrado por esta pandemia es que el desarrollo parte del ser humano, ¿no? Y tiene que ser el foco central de atención de los esfuerzos de desarrollo, ¿no? Ya sabemos que hay países con buenos niveles de ingreso que no necesariamente permean en una mejor situación de su ciudadanía. Y por eso es tan importante, sí, por supuesto, trabajar en la macroeconomía y mantener la estabilidad macroeconómica de un país, pero más importante aún es asegurarse que haya mejoras en la protección social, en la situación de los seres humanos. Al final, como decía el premio Nobel de Economía Amartya Sen, que fue
el creador del Índice de Desarrollo Humano, intelectual por lo menos, el PNUD fue quien lo diseñó, pero él fue nuestro creador intelectual hace 30 años. Realmente se necesita un desarrollo humano, o sea, la mayor riqueza que tiene un país es su capital humano, y por ahí pasa, debiera pasar las decisiones estratégicas en relación a política pública. Don Richard, le agradezco por su tiempo, muy amable. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Richard Barad, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.